Bienvenido al programa de Pites de Gray. Una vez más estamos aquí y hoy quiero hablaros de ese señor naranja de tupé estrafalario que dice gobernar el mundo, o cree gobernar el mundo. Voy a hablaros del señor Donald Trump. Bueno, señor es una forma amable de decirlo. Quiero poneros una cosita. We've got it surrounded. It's surrounded at a level that nobody even knows. Tenemos rodeada Venezuela, ellos lo saben. O sea, tenemos Venezuela rodeada, pero nadie lo sabe, ellos sí lo saben. O sea, es como tú estás en una partida de póker, dices que tienes póker de ases, piensas que nadie lo sabe, pero lo estás diciendo, en la prensa se había filtrado hace semanas. No entiendo la jugada, Donald. Quizás decir que tienes Venezuela rodeada de manera que nadie sabe hasta qué punto las tienes rodeada, quizás sea un secreto de Estado que igual no deberías de decir. No lo sé. Porque igual ponen alerta a tus enemigos o a tus supuestos enemigos. ¡Llámame loco! See what happened. The oil collapsed, and we thought that was, very bad overall, because bad for us because we lose a lot of jobs, but it was also very bad for Venezuela. But they hang in there, and this one's hung in as the. Bueno, dice que tienen rodeado a Venezuela. Tienen rodeada, es decir, en principio nadie puede entrar ni salir de Venezuela, sobre todo mercancías y. Gentlemen before him. Ellos resisten, ¿no? Están resistiendo, dice. Pero están en baja forma. Bueno, esto es muy mítico, que Estados Unidos se meta con alguien mucho menos que ellos, eso les encanta. En plan matón, aprovecharse de una situación de debilidad de un país, ¿no? Atacarle a un país. Está muy triste por lo que pasa en Venezuela. En plena pandemia le preocupa lo que está pasando en Venezuela. Y esperando un derrocamiento final. Intenta ayudar al pueblo venezolano. Quizá debería de ayudar al pueblo americano primero, porque su lema en su país era American First. Pero en cambio lo que están haciendo es ayudar al pueblo venezolano. Por lo tanto, el pueblo venezolano first. Dice, no tienen agua y no tienen comida. Quizá el bloqueo que tú mismo estás reconociendo que les estás haciendo tenga algo que ver. No estoy diciendo que Maduro sea precisamente un santo, ni mucho menos. Tiene muchos problemas y tiene muchas taras y muchas deficiencias. Sobre todo, el propio pueblo venezolano decía que él no es Hugo Chávez. Pero si tú estás echándole en cara al presidente de que no tienen agua y no tienen comida y tú le estás haciendo un bloqueo para que no tengan agua y comida, lo que es el típico asedio de rodear una ciudad. Esto se hacía ya en tiempos de Alejandro Magno. Asediar una ciudad para que se mueran de hambre y ellos mismos derroquen al gobierno y se rindan. O sea, es una táctica medieval. Bueno, hace 15 o 20 años, efectivamente, cuando Venezuela era próspera, entre comillas. Venezuela era próspera. ¿Qué próspera Venezuela? Vamos a ver cómo era la Venezuela de hace 20 años. Mira, quiero poneros cómo era Venezuela antes de la Revolución Bolivariana. Las vecindades económicas del presente sin tener en cuenta la guerra económica de la derecha, las oleadas de sanciones internacionales y abrupta caída del petróleo durante los últimos años. Poco se habla en la gran prensa sobre de cómo vivían los venezolanos antes de la revolución bolivariana, le cambiara el rostro al país y le pusieron los recursos en manos de sectores olvidados por el capitalismo rentista venezolano. Retrato de la Cuarta República. Las denuncias de detenciones arbitrarias y torturas fueron comunes durante los años de la llamada Cuarta República, desde el Pacto de Punto Fijo de 1958 hasta la Constituyente de Chávez. Aquellas graves violaciones de los derechos humanos no llevaron a denuncias en la Organización de los Estados Americanos y tampoco Estados Unidos declaró a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional, como ha ocurrido en la etapa chavista. La gran deuda externa contraída por el país y la aplicación de las recetas de la austeridad implicadas por el FMI llevaron en 1989 a la subida desorbitada de los precios que, acompañada de la bajada de los salarios, hizo que el pueblo venezolano no pudiera acceder a los pocos productos básicos que llegaron al país. Las personas salieron a la calle a manifestarse y fueron reprimidas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El saldo de la brutal maniobra se calcula en más de 3.500 muertos. El 55,6% de los venezolanos eran pobres durante el gobierno de Rafael Caldera.
según cifras del Instituto Nacional Estadística, del INE. El 25% vivían en situación de pobreza externa. 18 médicos por cada 10.000 habitantes. Venezuela tenía más de 1,5 millones de analfabetos. Bueno, podría decir que este periódico igual no es digno porque es muy bolivariano. Voy a poneros otro, por ejemplo, que es de la BBC. ¿Cómo era Venezuela en la que triunfó Chávez hace 20 años? El historiador Agustín Blanco Muñoz, autor de varias obras sobre el pasado reciente de Venezuela y la figura de Chávez, explica el contexto de aquella victoria. El sistema de punto fijo con el que terminó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el 58 se había basado en dos partidos, Acción Demócrata y el Comité de Organización Política Electoral Independiente, o sea, es decir, un bipartidismo. Esto me suena a la historia de cierto país, o bueno, seguramente de muchos países, que se turnaban en el poder sin ser capaces de resolver los problemas. Cada presidente que tomaba posesión le echaba la culpa al anterior de todo lo heredado. Eso también me suena, ¿eh? Entonces los venezolanos decidieron confiar en Chávez, un joven mando militar que había saltado a la fama como líder del golpe de Estado que en el 92 intentó sin éxito derrocar a Carlos Andrés Pérez. Un mensaje televisado al país al poco de fracasar la rebelión cuando anunció que su movimiento bolivariano no había alcanzado sus objetivos. Por ahora fue en realidad, según escribió entonces Gabriel García Márquez, el primero de su campaña electoral. Y se le indultó en el 94 por el presidente Rafael Caldera. En el 98 era un auténtico desastre, y él pudo presentarse como un salvador en medio de ese desastre porque los venezolanos ya no creían en nadie de los partidos políticos tradicionales. La economía. El presidente Carlos Andrés Pérez, de la socialdemócrata AD, puso en marcha las medidas de ajuste acordadas por el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Eso también me suena, ¿eh? Algo parecido pasó con España también, ¿no? Que el FMI siempre estaba presionándonos para que tuviéramos recortes a cambio de un crédito para que Venezuela pudiera hacer frente a su abultada deuda externa y saneara una economía en horas bajas por las caídas de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Venezuela, como ahora, dependía de sus exportaciones de crudo. Antes, en el 70, se había beneficiado del boom del petróleo que había permitido un cuantioso gasto social. Como se acabó eso, entraron en una crisis. Se llamó la Venezuela Saudita. En los 80 aquella bonanza terminó, los precios, el desempleo, la deuda pública comenzaron a subir. Hasta el 89, al poco de ser electo por segunda vez, Pérez implantó el programa económico conocido popularmente como el paquetazo, que incluyó recortes de las prestaciones sociales, subidas de impuestos y privatización de empresas estatales. Esto todo me suena, ¿eh? Esto todo me suena a cierto país, Hispanistán. Poco después de que Pérez pusiera en marcha sus reformas, una revuelta popular estalló en Caracas donde hubo protestas masivas y saqueos. Aquí tenemos fotos. La masacre de Venezuela. Todavía estamos contando los muertos, lamenta en el diálogo de la BBC El Mundo Juan Barreto, que acompañó a la candidatura de Chávez donde sus primeros pasos y estuvo luego al frente de la comunicación de su gobierno. Olas de violencia y represión que se dejaban decenas de muertos. La indignación por aquella respuesta del gobierno fue una de las razones que alimentaron el apoyo posterior de Chávez. Bien, pues esa es la Venezuela que le gusta a Donald Trump. Es la que echaba de menos hace 20 años. Ese país próspero que él alentaba, claro, porque podías hacer negocios allí. Eso es la historia muchas veces de casi toda Sudamérica. Aparte, Venezuela tiene petróleo. Países magníficos para hacer negocios. In South America, South Latin America, it was the place, and now they don't have water, they don't have food, they don't have anything. It's a very... No tienen nada, ya os digo, en principio, porque hay un terrible bloqueo. No discuto que la presidencia tenga culpa también de que no lleguen cosas a su destino y de que haya nacionalizado cosas y que haya hecho muchas cosas mal. Pero hay que recordar que tuvieron unas elecciones y las ganaron. Hay gente que dice que no fueron limpias esas elecciones. Bueno, hubo revisores de aquellas elecciones. Hubo gente que sí que las validó. La mayoría de los países del mundo validaron aquellas elecciones. Y de hecho ahora dentro de poco tocan elecciones otra vez. Very sad situation. Lourdes, we're watching it very closely and something will happen. Algo va a suceder. We're not putting up with it and we've been very tough on them. We've been tough with the oil, we've been tough with the sanctions.
con las sanciones, metiendo sanciones a un país que encima está pasando problemas. Bueno, esto que os estoy enseñando aquí son las cifras de Estados Unidos. Mismamente en Google te aparece. Un país que tiene 96.370 fallecidos tiene los cojones de ir a Venezuela a decirle que están pasando hambre, a decirle que tiene una situación muy dura, a decir que tienen problemas y que deben de derrocar su gobierno. American First también son estos, ¿eh? Estos muertos son americanos. ¿O qué pasa? ¿Que estos no cuentan? Voy a enseñaros. Mirad aquí. Estos son de los primeros días, ¿eh? El 18 del 4 de 2020. Fosas comunes de Nueva York. Hay imágenes tan crudas como esta de Brasil. Estados Unidos, en Nueva York, tiene una situación similar a la que tuvo en Brasil. Más fosas comunes en Nueva York. Esto es de los primeros días. Pero él, sin embargo, manda el ejército a Estados Unidos para salvar a los venezolanos, cuando debería de estar en su propio país ayudando a esta gente, ayudando y haciendo labores como pasó aquí en España, que sobre todo las primeras semanas de la pandemia, en plena oleada, estaba el ejército en las calles ayudando en lo que pudieran, en lo que tendrían que hacer, en labores humanitarias. Pero están en Venezuela. American First. Nueva York ofrece cavar tumbas a sus presos por $6 la hora. Los presos también son americanos. Insisto, Maduro no es un santo. Ha hecho muchísimas cosas mal. Podía haber hecho mucho mejor, podía haber abierto un poquito más el país, podía haber organizado mejor y haber salvado y haber repartido recursos muchísimo mejor. Eso no lo discute nadie. Incluso yo insisto, puede ser que no merezca estar en la presidencia. Pero que te venga un país de fuera a salvarte, ojalá España nunca tengan que salvarlo los Estados Unidos. De lo mismo que salvó, por ejemplo, a Irak, a los iraquíes, Estados Unidos. Lo mismo que salvó a los vietnamitas, los Estados Unidos. ¿Es lo que queréis para Venezuela? Si Estados Unidos entra en Venezuela, va a quedar arrasada. Lo mismo que quedaron arrasados otros países en los que Estados Unidos entró a salvarlos. Bastante tienes, señor Trump, con peinarte tu tupé, con pignear tu piel anaranjada y librar a los Estados Unidos de una pandemia como para ir invadiendo otros países. Pero es lo que tiene tener una economía de guerra, que para salir de una crisis necesitas atacar y matar y arrasar otro país para subsistir con tu economía de armas. Si no hay una guerra, la economía no fluye, ¿verdad, Estados Unidos? Tienes una posición de matón. El problema es que te estás muriendo y no lo quieres reconocer. Yo no sé qué pensarán los americanos cuando tu presidente está más pendiente de atacar a otro país, que está a muchos kilómetros del suyo, y dejar morir a los propios americanos. Todavía están esperando por el muro ese que prometiste en elecciones, ¿eh? Así que bueno, digamos que tus promesas electorales son como las de cualquier otro político, por muy fuera del sistema que pienses que estás. Eres un burócrata y un psicópata. American First, decía, ¿eh? Bueno, esto es todo, amigos. Me gustaría que dierais comentarios, que dijerais aquí abajo, que compartáis en redes y que le deis a like y me gusta, que debo de salir de pobre. Muchas gracias.